Bueno, bienvenidos a este podcast donde vamos a tratar acerca de varios puntos a tratar. Primero que nada, presentar a mi equipo de trabajo, a Ana, a Rosel y a Osvaldo. Bueno, como primer punto a tratar es acerca de cómo la política influye en el estudio, en los ámbitos, claro, de las escuelas. Bueno, lo que yo creo es que la política influye mucho en lo que es en el ámbito del estudio de las escuelas, ya que ahí influye lo que es se me fue. No te preocupes, retomando lo que dijiste, Ajá. la política, estamos de acuerdo todos que tiene leyes y esas leyes nos rigen, nos dan orden, así como las escuelas tienen reglamentos, como el artículo 3 que nos dice, Que todos tenemos derecho a la educación. Exactamente. Bueno, por otra parte siento que la política influye también en lo que es que ellos imponen un plan de estudios que las escuelas deben acatar, que deben seguir esto para proporcionarles un plan, por así decirlo, una Es que la forma. palabra lo dice, ¿no? Que las escuelas deben acatar para que mantengan un plan de estudios íntegro y formal, por así decirlo. No vayan tan a ciegas. Como bien lo mencionaban mis compañeros, la política tiene mucho que ver porque es la que marca las pautas que rigen pues prácticamente las leyes o las reglas que se deben de seguir. Más que nada, la política pues define ciertamente el comportamiento adecuado que tiene que tener el alumnado, los docentes o el personal educativo o el personal de la institución, pues obviamente dentro de la escuela, de la institución, y también el comportamiento de los alumnos. Siento que en esa parte también, como por ejemplo aquí en el estado de Chiapas, quiero creer de que es muy diferente a la educación del estado de Oaxaca. Ciertamente, como cuando me refiero a que la política influye, debe de influir también dependiendo sus culturas, porque no es lo mismo Chiapas que Oaxaca. Entonces, ciertamente quiero suponer que en ese ámbito la política influye de diferente manera en donde nos encontremos, obviamente hablando en el ámbito educativo. O sea, ¿qué quieres decir? Que la política respeta las culturas de cada persona, de cada estado. Sí, básicamente sí, porque como vuelvo a repetir, no puede ser lo mismo aquí en Chiapas y lo mismo en Oaxaca. También varía, por eso digo, varía la cultura, dependiendo de la cultura en que estemos. La política dice, tienes tu cultura, no la toco, pero mientras hagas el trabajo bien y acorde a lo que se dice, todo bien, todo correcto. Sí, así es, concuerdo con mis compañeros, ¿no? Las opiniones que hemos debatido sobre la política, y como bien decía Ana, de que o sea, la política es, en el ámbito educativo es muy diferente a lo que se ve pues acá en el estado de Chiapas que a los otros estados de la República Mexicana, en su cultura, sociedad, es muy diferente a lo que se plantea aquí en nuestro estado chiapaneco. Ahora que tomas el punto de la sociedad, ¿cómo influye la sociedad en el plan de la educación? Pues supongo que influye mucho, influye demasiado porque tanto la política como lo social van de la mano, ¿no? Y creo que el contexto social donde se encuentre la institución o donde se encuentre la persona, pues uno como maestro se tiene que adaptar a ese contexto social. Vuelvo a repetir, influye demasiado lo que es la cultura, ¿no? Probablemente aquí en Chiapas es un ejemplo, no lo sé, las niñas les den permiso de utilizar falda arriba de la rodilla.
mientras, no sé, al norte o yo qué sé, les exijan llevar la falda que esté al ras del tobillo, ¿no? Entonces, depende mucho del contexto social. La sociedad siempre va a influir, tiene que haber apoyo de la sociedad. Como bien dicen las comunidades escolares, pues obviamente es la sociedad, donde incluyen los maestros, o sea, el personal de la institución, los alumnos, la comunidad en donde se encuentra la escuela, y todo eso siempre va a influir en el apoyo o en el labor que haga cada, pues, en este caso, cada sujeto, cada persona. Sí, debe ser mutuo, debe haber un apoyo entre la comunidad y la escuela, al igual que la comunidad con la sociedad. Y ambas van de la mano, y debe haber un apoyo, debe haber un respeto también. Creo que las escuelas lo conforma lo que es la sociedad. Al final de cuentas, las escuelas están conformadas por personas, y estas personas pues son apoyadas por la misma sociedad. Así es. Quiero plantear, ¿no? De que nosotros como futuros docentes, incluso hemos escuchado a profesores decir, ¿no? Ya que estamos retomando la sociedad de las culturas, como decía la compañera Ana, de que en eso debemos ser cuidadosos, porque de pronto en partes, en estados o en comunidades de la República Mexicana, sabemos que cada región pues tiene una costumbre diferente, y en eso debemos ser cuidadosos, porque de pronto hay problemas, ¿no? Con los niños, o como bien decía un profesor, de que le tocó estar en una comunidad donde no se podían las niñas sentar por el mismo modo de que su cultura así lo manejan, y que no se les podría ver ni el cuello de su pie, por así decirlo. Y entonces nosotros en eso tenemos que tener ese cuidado para prevenir problemas o algo así, ¿no? Sí, debe haber un respeto, principalmente, como bien dice mi compañero Osvaldo, nos estamos formando para ser docentes. De lo que entra también acerca debes de investigar más a fondo la cultura en la sociedad en la que estás, para ver cuál es su cultura, sus costumbres también, investigar todo eso para que no te metas en ningún problema, en cosas que tal vez tú tengas una cultura muy diferente a la que estás, pero tienes que adaptarte a esa cultura. También, pues obviamente la sociedad se involucra demasiado en si fomentar tu evolución de educación o de aprendizaje, o simplemente dificultarlo, ¿no? Y después influye mucho la sociedad o el ámbito social, porque con eso vemos nuestra evolución, ¿no? Como personas. Y creo que ese es un punto bastante importante de la sociedad y la educación. Bueno, otro punto a tratar es lo económico. Cómo lo económico también influye en lo que es la educación y como tal, ¿no? Sí, por ejemplo, lo económico, los padres de familia pueden apoyar a las escuelas, tanto como el personal administrativo, pueden apoyarlo con la infraestructura, en materiales escolares. Sí, pero ¿estás de acuerdo que no en todos los lugares cuentan con un estado económico? Claro, tampoco con un orden. Sí, eso es lo que comenta el compañero Emilio, ¿no? Es una problemática, incluso aquí en nuestro estado de Chiapas somos el estado con el mayor pobreza en el país, y eso también influye mucho de que en las comunidades o rancherías, ¿no? De nuestro estado, esa es una problemática de que los niños, por falta de recursos o por falta de materiales, pues deciden ya no estudiar o pierden sus estudios, o es muy diferente a lo que se ve como acá en la capital o en otras partes del estado, de que sí tienen los recursos, pues como bien decía el compañero Russell, para los útiles, para libros o para materiales que puede ser en beneficio para los alumnos. Muchas veces no lo aprovechan. Sí, así es. Como
como tal, creo que esa misma problemática ha influido en los docentes a buscar ciertos recursos, como por ejemplo, si no cuentas con los materiales didácticos, pues tienes que encontrar la forma de innovar. Por ejemplo, el reciclaje, que es, hay maestros que lo utilizan frecuentemente por no contar con los materiales. Bueno, hablando de lo económico, siento que es un pilar demasiado importante para la educación, por lo que si no tienes la economía necesaria como para existir o subsistir en una escuela, pues se te va a hacer muy difícil, ¿no? Se te va a complicar demasiado el ámbito de tus estudios y pues ahorita con lo que pasó de la pandemia y cosas así que han afectado demasiado la economía. Un ejemplo claro aquí en Chiapas, pues es que prácticamente ya se volvía el difícil, ¿cómo lo diría?, acceso, o bueno, difícil comprar algunos productos que subieron demasiado pues su precio, ¿no? Y en pocas palabras, pues sí, afecta demasiado la economía, porque ahora es o trabajas o estudias, o trabajas o estudias o comes. Entonces, prácticamente las personas de bajos recursos hoy en día, pues con lo que pasó de la pandemia y todo eso, pues sí se vieron demasiado afectadas. Nosotros con nuestra formación de docente de educación física, pues también tocamos esos tipos de problemáticas, en el sentido de que si vamos en comunidades que su economía está demasiado baja, pues supongo que nosotros tenemos que buscar la manera en que no se afecte tanto esa economía, ¿no? En el sentido de que, como bien lo decían mis compañeros, necesitamos buscar las maneras o los materiales que se ajusten a ese contexto, escolar a donde vamos, ¿no? Porque, repito, no tienen una economía o no tienen ingresos económicos tan altos como ciertas partes del estado de Chiapas. Entonces sí se ve demasiado la falta de economía de las personas, ¿no? Ahora que tocas el punto de estos tipos de problemáticas, incluso existe otra que es la migración. ¿Cómo eso implica otro punto en contra de este estado? Ajá. Pues sí, la migración no es otro problema, por así decirlo, cómo influye en la educación. Vemos de pronto, ¿no?, a personas o a niños, estudiantes que emigran a otro pues lugar, a otro estado, a otro pueblo, y a veces se da esta problemática, porque me ha tocado ver de que de pronto quieren mejorar su estabilidad económica, se migran para otro lugar en busca de nuevas oportunidades, de estar mejor económicamente, pero sin embargo nos damos cuenta de que es una problemática para los niños, ¿no? De que en el ámbito de que ya no tienen mejor educación, pierden conocimiento, o si llevaban un conocimiento en una escuela, salen de ahí, tienen que volverse a adaptar a otra escuela. Empezar de cero. La problemática. Pues supongo que el ámbito de la migración o el mundo de la migración, pues siento que sí afecta, ¿no? En el sentido de, como bien lo decían, si los padres no están estables económicamente, pues tienen que estar migrando a diferentes lugares, diferentes estados o incluso países. Entonces, esto sí afecta un poco, en este caso, al alumnado, por el simple hecho de choque de culturas, se le podría decir, un choque de culturas, de que yo traigo la cultura de, no sé, de Oaxaca, y la paso a Estados Unidos o a España, pues sí va a ser un poco tedioso, para el niño estar cambiando de una escuela a otra, ¿no? Porque en el caso de
sus emociones pues se van a ver afectadas porque ya tenía amigos en otros lugares o no sé, pero en el ámbito educativo o escolar que tiene que rendir el niño, pues no lo va a hacer de la misma manera, porque lo que se ha visto más es de que al niño saber de que probablemente se va a ir de esa escuela y no va a pasar mucho tiempo en ella, simplemente su rendimiento académico no va a ser el mismo, siempre va a bajar y cosas así, y sí va a ser un poco difícil volver a integrar al niño en una buena forma, ¿no? de educación. Bueno, retomando lo que dijeron mis compañeros, y es, bueno, algunas sociedades, más por los pueblos lejanos a las grandes ciudades, inmigran a, pues, por ejemplo, aquí a Tuxtla Gutiérrez, pero en ocasiones aquí la economía no es tan buena y comúnmente, mayormente, migran a Estados Unidos o inclusive a Canadá para tener un mejor futuro. Pero sabemos que no todo es fácil, pero tampoco hay que ver las cosas negativamente. Puede que este cambio y este traspaso a otro país pueda mejorar al niño académicamente y pueda enriquecer más su conocimiento tanto en cultura, en aprendizaje y por qué no pueda socializar con más personas de diferente modo y de diferentes etnias. Como se había hablado anteriormente, habíamos tocado un punto acerca de cómo influía la sociedad con las escuelas. Yo creo que la sociedad también entra lo que es el saber cómo organizar una comunidad, la organización de la comunidad, me parece que, sí, de la comunidad. Bueno, creo que, como dijimos anteriormente, la comunidad va muy ligada a lo que es la escuela, y la escuela debe estar siempre igual, ir de la mano con la comunidad, ya que debe recibir un apoyo mutuo entre ambos. Debe haber una organización para que todo fluya conforme a lo establecido. ¿Cómo se hacen estas organizaciones? Bueno, podría ser mediante juntas, consejos, Bueno, desde mi punto de opinión, la organización es fundamental en la comunidad escolar, ¿no? Con los docentes, al alumnado, ser escuchado y que los niños puedan organizarse, ¿no? En este caso los docentes organizar, como bien decían, en juntas, reuniones con los padres de familia, igual la comunidad, la sociedad. Por fuera de la comunidad, eso también depende mucho de que si la sociedad o en la comunidad son organizados, pues se nota luego, y si no, pues es un poco difícil, es tedioso, ¿no? Tener organización y llegar a algún acuerdo que se plantea. Pues supongo que también es lo mismo, ¿no? De que prácticamente tener una buena organización pues rinde frutos, ¿no? Entonces, al tener una buena organización, pues supongo de que va a haber buena comunicación, ¿no? El entorno social va a ser bueno pues para el alumno, y teniendo un entorno bueno dentro de la institución, pues va a ser mejor el aprendizaje o el adquirimiento del aprendizaje. Y que sea democrático más que nada, que todos estemos de acuerdo para llegar a un punto como tal, y pues que no haya discordias. Exacto, porque sin la sociedad y si no llega la sociedad comunitaria a un acuerdo con la escuela, estamos de acuerdo que pues no va a haber un avance. Sí, y no hay un respeto. O sea, si lo que estás intentando es que todos lleguemos a un acuerdo, pues básicamente debe haber respeto de opinión y de cultura y religión, que son otros puntos que ya tocamos anteriormente. Bueno,
La inclusión básicamente se trata de... No es un tema muy amplio, ¿no? Sí, Pero lo tratamos de resumir porque pues ya se ha hablado de la inclusión hace, no solo ahora, hace mucho tiempo, porque pues se ha hablado de que pues no debes de discriminar a una persona por su color de piel, por su físico, por su cultura. Exactamente. Como dijimos, nosotros nos estamos formando para docentes y creo que eso nos ha ayudado a conocer un poco más de saber investigar las culturas, religiones y hacer todos, no excluirlos básicamente. Porque somos como un espejo, los niños nos miran a nosotros, somos un modelo a seguir. Bueno, pienso yo, somos el modelo a seguir. Si nosotros no damos el ejemplo, ellos qué aprenderán. Correcto. Sí, eso es muy importante también, conforme a lo que investigué un poco, pues es garantizar, ¿no?, el derecho a la educación o pues ser equitativo, no importa pues su color de piel, su estado económico, su orientación sexual, o sea, tomar todos en cuenta y eso es la inclusión, pues incluir a todos sin discriminación. Sobre todo la orientación sexual, porque antes no se veía mucho eso, porque pues vaya, era un tema muy cerrado, porque antes si te gustaba una persona de tu mismo género te tachaban de pues palabras muy obscenas que no podemos hablar en este podcast. Y pues ahora con las nuevas generaciones tienen ese libre albedrío y tienen esa, ¿cómo decirlo? Tienen ese cuidado para darles esa libertad de enseñarles que, bueno, deben ser inclusivos ante todo. Bueno, el ser inclusivo, pues como ya lo mencionaban aquí mis compañeros, simplemente es incluir a personas de diferentes capacidades, de diferentes culturas, religiones, a cualquier cosa, no prácticamente excluirlos, sino incluirlos. Porque hoy en día, pues, como bien dijeron, se ha batallado con eso, ¿no? Ser inclusivos en el ámbito educativo, no que porque él tiene diferente tono de piel o habla diferente o viene de otro lugar muy distinto al mío, pues yo no me voy a llevar con él, ¿no? Ahí entra lo que es la igualdad, ¿no? Ser igualitarios con todos y pues en este siglo se pretende eso, ¿no? La inclusión y dejar a un lado la exclusión. Entonces los profesores lo que tratamos de hacer, o bueno, los profesores lo que tratan de hacer es poner en marcha no sé, como que poner en marcha el trabajo de incluir a todos, demostrar de que no porque a él no puede caminar o ella que no puede caminar, no puede hacer lo mismo que nosotros, lo podrá hacer, pero de diferente manera, ¿no? Yo creo que todo lo que estamos mencionando debe pues darse a conocer por medio de familiares, que esas personas le brinden esa información. Lo que cabe resaltar que la familia también tiene mucho que ver en cuanto a esto, pues darles a enseñar lo que es bueno, lo que es malo, o básicamente el saber respetar los valores, básicamente. Sí, así es, desde mi opinión, mi opinión, ¿no? Pues para mí la familia fue fundamental, fue un pilar en mi educación, porque si bien la educación comienza desde casa, de pronto pues dicen, no, que en la escuela para que te eduquen, o para que, ¿cómo es posible que a veces retomamos vemos a niños con actitud pues mala, ¿no? Y decimos, sí, en la escuela no te enseñan esto o algo así. Y pues para mí pues fue fundamental mi familia en la educación, cómo me educaron mis padres desde pequeño, conforme fui creciendo, y sí, eso es un pilar muy importante. Y en el otro ámbito de que
también influye mucho de que los padres son ejemplos a seguir o son pilares, vuelvo a retomar, para la educación, de que si la motivación de los padres a los alumnos, palabra es correcto, ¿no? Decirlo, de que de pronto hay chavos de que ya no quieren estudiar, ya no quieren seguir sus estudios. ¿Y qué pasa? Bueno, terminamos este podcast con los temas interesantes o aprendizaje que obtuvimos de cada uno, retomando, ¿no? Con el debate que tuvimos, opiniones, interactuando e intercambiando ideas y opiniones de nuestra experiencia, e incluso en jornadas que hemos estado. Bueno, fue para mí un gusto dar mi opinión con ustedes y pues creo que eso sería todo. Bye.